¿Cómo suena la arquitectura? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos hace sentir? ¿Qué nos recuerda? ¿Qué nos invita a ser? ¿Qué nos presenta? Luz, Sombra, ritmo, Texturas, olores. modos de habitar. identidad. cultura. Acompáñanos a recorrer La arquitectura. La arquitectura. la arquitectura La a pata. a pata. En el capítulo de hoy hablaremos de memoria y arquitectura industrial. Tenemos como invitado a Andrés Felipe Rodríguez, arquitecto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en conservación y gestión del patrimonio inmueble de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente se encuentra trabajando en Plan B y está interesado en la memoria histórica e identidad para reinterpretarlas a nuestros tiempos y así diseñar arquitectura e intervenir preexistencias. Este episodio hace parte de la metodología de divulgación del proyecto de grado que desarrolló Felipe Rodríguez, titulado Inventario del Patrimonio Industrial de la Sabana de Bogotá, estudio de caso Facatativá. En ella busca divulgar las historias de aquellos que vivieron el auge de la industria en edificios representativos de este patrimonio en este contexto con el cual nació y creció, así como la importancia del reconocimiento de este patrimonio emergente con el potencial de ser intervenido con arquitectura contemporánea para atender las nuevas necesidades de la sociedad. Qué mejor invitado que Andrés Felipe. ¿Cómo estás el día de hoy? Dani, todo el pelo. Qué gusto estar aquí. Muy emocionadas de tenerte porque nos enorgullece muchísimo poder grabar un episodio con alguien que admiramos y queremos un montón. Y que además nos va a disminuir los índices de ignorancia. Entonces, quisiéramos primero hacer un recorrido a lo que hemos grabado previamente para asimismo contextualizar a las personas que nos escuchan en este episodio. Y es que en esta temporada, que se llama Memoria y Arquitectura, ya grabamos un episodio donde hacemos un recorrido muy general de la importancia de la memoria en el habitar multiescalarmente. El siguiente episodio fue con Farid Maya hablando de la arquitectura contemporánea y también pues contextualizándola a nuestra realidad colombiana. Y el anterior a este fue de la arquitectura moderna, memoria de arquitectura moderna con Sasha Londoño. Se nos inspiró un montón sobre la memoria, el arte de la memoria y como el conocimiento, yo diría como co-creado históricamente, que nos aterriza también a lo que sucede hoy en día. Y ahora es importantísimo para nosotras este episodio porque hablaremos de la memoria y la arquitectura industrial. Para comenzar nuestro episodio, con lo que acabo de decir de los episodios anteriores y de la temporada con su onda, quisiéramos preguntarte, Pipe, ¿qué es el patrimonio industrial? Pues en principio, el patrimonio industrial es un concepto muy nuevo. Apenas en los 70 se empieza a hablar del tema y al día de hoy, pues apenas solo unos pocos inmuebles a nivel mundial se consideran como patrimonio. Entonces, pues es como que se empieza a tener una mirada a estos edificios que marcaron la revolución industrial, la tercera revolución industrial, porque recordemos que hemos pasado por varias revoluciones industriales, donde la primera del siglo XVIII al XIX era un paso de lo agrícola, de lo rural, a algo industrial urbano, marcado por el uso del carbón, las máquinas a vapor y el ferrocarril. Una segunda que fue del siglo XIX al XX, marcada por el uso del petróleo, la electricidad, el automóvil, máquinas que permiten ampliar el ámbito geográfico. Entonces, este patrimonio industrial busca reconocer esa historia a partir de los inmuebles que expresan lo que cada época marcó, cada transformación social. Y en este momento se dice que nos encontramos en el paso a la cuarta revolución industrial, en la cual va a haber una transformación marcada por la convergencia de tecnologías como digitales, físicas, biológicas, pues que tienen que ver mucho con el Internet de las cosas, con las ciudades inteligentes, y pues ya lo hemos estado viendo con la nanotecnología y todos estos mundos virtuales en los que, con todo el tema del metaverso y estas cosas. Entonces, este patrimonio que se empieza a mirar desde los 70s, se parte de que es el vestigio de una labor y lo podemos ver en nuestros contextos, en edificios que actualmente están abandonados y que en su momento servían para una labor
industrial, como lo pueden ser las harineras, los molinos, las estaciones de ferrocarril, entre muchos otros que marcaron pues el desarrollo como lo conocemos al día de hoy. Ahora lo que se entiende a partir de este patrimonio es que es una memoria colectiva que da cuenta de una sociedad que cambió de una manera radical su vida gracias a la industria, a sus nuevos trabajos, a sus nuevas labores en sus vidas urbanas. Y aquí hay un componente muy importante que es lo intangible. Entonces, las personas cómo vivían este patrimonio, qué hacían, cuánto tiempo gastaban estando allí en estos edificios, y gracias a este trabajo, qué pudieron hacer en sus vidas y qué pudieron hacer en sus ciudades. Y es que eso fue lo que nos llamó la atención con Mar, porque realmente, como nos contó, no lo teníamos en la mira y como que abrimos los ojos y dijimos, bueno, está una memoria colectiva allí que no habíamos visto y que es la que le tenemos que dar valor. Y relacionado con esto, nos impresionó mucho también que, como tú bien lo decías, tiene mucho que ver con el tema intangible, y en las cartas que leímos hablaba sobre la arqueología industrial y cómo partía de todos como esos estudios que tenían que hacer, digamos que con todo lo que abarca. Entonces, de acuerdo a eso, también te queremos preguntar, para la arquitectura industrial, ¿qué es la memoria? Pues partiendo de la carta que mencionas sobre el patrimonio industrial que se llevó a cabo en Moscú, pues allí se empieza a esbozar qué es este patrimonio industrial, la importancia de su catalogación, de registrarlo y ponerlo en valor, basándose en reconocer este patrimonio desde el siglo XVIII. Y al ser un patrimonio emergente, hay unas nuevas connotaciones de esa memoria. Entonces entendemos que los edificios históricos tienen una memoria en la que pasó un hecho histórico súper importante, en el que vivió no sé quiéncito, pero este patrimonio expresa como las transformaciones que la sociedad ha venido teniendo a lo largo de la historia. Entonces por eso las tres revoluciones, y pues que tienen mucho que ver con qué la gente hacía en su momento, porque pues esta industria movía una masa importante de personas y pues determinó la vida de muchas de ellas. Entonces radica en eso, en las transformaciones de la sociedad. Es verdad, ¿sabes? A mí me parece algo muy, muy interesante, y es como de alguna u otra manera de construir el simbolismo que le tenía la palabra industrial. Y pues ustedes saben que soy un poquito como radical en algunas posturas, entonces para mí todo el tema de la industrialización en la historia pues de la humanidad es como sinónimo de, no sé, del desarrollo, del desarrollismo, del capitalismo, de también incluso la segregación espacial, cuando empezó todo el tema mercantilista del espacio, cuando empezó a ser muchísimo más contundente desigualdades socioespaciales a partir de la periferia, de los puertos, de territorios guetos o diáspora, no sé, como toda esta escala urbana de injusticia espacial a partir de todo el tema de industrialización en las ciudades, y aún más en países como Colombia, donde ya de por sí desde que llegó todo el tema español, ya muchas clases sociales muy, muy, muy bajitas, pues empezaron a incrementar su desigualdad. Cuando después vi como, bueno, qué etapas de las ciudades fue importante esta época, me di cuenta de la cantidad de obras públicas que permitió que las ciudades hoy en día sean más organizadas, sean más limpias, todo este tema también de la higienización de los espacios, tanto arquitectónicos como de las ciudades, también un poquito más como de la dignidad del habitar. Entonces no verlo únicamente como desde esta perspectiva paila, sino también de lo que aportó, no sé, tantas cosas. Entonces yo empiezo ahí a correr entre un lado y otro, deconstruyendo también lo que he ido deconstruyendo, es un proceso. Entonces con todo eso quisiera que también como ejercicio personal, pero también a las personas que nos escuchan, nos ayudaras a entender en grandes rasgos qué valor se le debería dar a ese patrimonio industrial. Entonces, ¿qué valor? O sea, ¿cuál sería ese valor súper potente a partir de la memoria y a partir de lo que vivimos hoy en día y de todo lo que nos aportó ese patrimonio industrial a nuestra cotidianidad? El patrimonio industrial pues cuenta con una cantidad amplia de elementos, no solo los edificios que vemos en nuestros contextos, sino también el utillaje, los utensilios, herramientas. Entonces,
todos esos elementos van, pues las máquinas por supuesto, todos esos elementos van construyendo esa labor que se desarrolló en torno a todos ellos. Entonces es interesante ver, escuchar las historias que las personas que trabajaron en este patrimonio industrial en nuestros contextos, pues dicen de cómo usaban estos utensilios para hacer sus labores. Entonces, por ejemplo, alguien que estaba en la estación del ferrocarril de Facatativá, a quien le pregunté para mi trabajo de grado de la especialización, esta persona estaba encargada de arreglar las locomotoras para su funcionamiento en toda esta línea de la Sabana Occidente de Bogotá. Entonces, pues contaba muy específicamente el cómo pasaba sus jornadas laborando en estos espacios en los que tenía que convivir con olores, con humos, con vapores, con tornillos, tuercas, grasa, y pues todo eso para el buen funcionamiento del ferrocarril. Entonces, yo creo que todas esas historias, ese tiempo empleado en el desarrollo de las ciudades, en el buen funcionamiento de estas máquinas, es lo importantísimo que tiene este patrimonio industrial. Porque si bien vemos los edificios allí pues quietos y que pues sí deberíamos intervenirlos, hacer algo con ellos, pues también las personas que estuvieron y que son parte de ese patrimonio, pues son incluso más importantes que lo material. Entonces, yo creo que ahí está el valor del patrimonio industrial. Y yo ahí tengo una pregunta, porque es que me he estado viendo unos documentales de un señor que se llama Eugenio Monesma. Eugenio Monesma es productor, director, fotógrafo y realizador español. Durante 40 años ha visibilizado en más de 3.000 documentales etnográficos los oficios perdidos, fiestas, tradiciones, leyendas, gastronomía tradicional, costumbres y rituales de España. Habla como de lo que yo, que no sé de patrimonio industrial, pensaría que es. Entonces, es como unas fábricas que ya no sirven como para las producciones que tenemos ahorita, pero que sí estuvieron pues funcionando, no sé, entonces era la fábrica de telas y como toda la familia se organizaba para fabricar la tela, y entonces la máquina esta que hacía y toda una fábrica familiar, digamos, y como todas las memorias se veían ahí. Entonces, no solamente, como acabas de decir, era el señor que estaba trabajando, sino como el hijo, entonces también estaba ahí, qué hacían en familia y como las mujeres que le ayudaban a hacer y el hombre que, pues, qué roles cumplía. Entonces ahí, pues mi duda es esa, como si esas fábricas, digamos, que ya no están en funcionamiento, pues harían parte del patrimonio industrial, como hasta dónde va. Pues por ser tan nuevo el concepto, es muy incierto la respuesta. Entonces, lo que se hace hoy en día y lo que hice, por ejemplo, para el proyecto de grado, fue un inventario. Entonces, pues empieza uno a darle una mirada a estos edificios que están abandonados y que cumplieron una función industrial en su auge y que pues uno, a partir de las historias de la gente, ve qué valor tienen estos edificios para la memoria del municipio, por ejemplo, en el caso del proyecto de grado en Facatativá. Entonces, se hizo un paneo en un principio de las personas que consideraban patrimonio industrial del municipio. Entonces salían como la fábrica Fleischmann, el Molino San Carlos, la estación del tren, salían otras más, pero que no tenían el suficiente valor como para empezar a indagar, porque pues no tenían tanta historia, no tuvieron como el impacto social que sí tuvieron estos otros tres edificios. Entonces pues es eso, como la puesta en valor de estos edificios para ver cuál fue ese aporte a la memoria colectiva que tuvieron cada uno de ellos. Entonces es una labor que se está haciendo actualmente y que pues por los próximos años se tendrá que hacer para valorar estos edificios que están en abandono, en nuestro contexto por lo menos. Sí, y es que también nos da mucha curiosidad que para ti no va a ser lo mismo hacer el inventario en otra ciudad que en Facatativá, o sea, también haces parte como de esa memoria colectiva del lugar. Y entonces, no sé, es que yo tengo ahí como una confusión, porque bueno, primero me parece muy interesante el tema de lo intangible, con el tema que ya hemos tocado de la arqueología industrial, y en tus fichas lo que valoras en los edificios, pues incluyen como las entrevistas, es como lo más importante. Yo me pongo a pensar, y estábamos hablando con Mar sobre algunos, pues, patrimonios industriales que se nos ocurrían. Yo le estaba diciendo, no sé, por ejemplo, Chernobyl, y ahorita en la conversación
me pregunto, ¿qué es Chernobyl sin las personas que estuvieron allí? En 1986 sucedió el peor desastre nuclear de la historia humana, con una explosión en la central nuclear de Chernóbil, la cual propagó una nube radioactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética y que ahora son los territorios de Ucrania y Rusia. O sea, finalmente se termina convirtiendo en qué. O sea, eso sí, no sé, como que darle valor a lo intangible es lo que realmente lo convierte en un patrimonio industrial que se debería valorar. No, y que además partimos de la base de que un edificio lo completan las personas que están allí, las personas que desarrollan sus actividades humanas en ellos, como decía Palasmo. Entonces, pues Chernobyl es un caso tremendo porque pues a raíz de esta catástrofe, pues el que una persona no pueda estar en ellos, pues ya es como unos edificios que están estancados en este lugar, en el tiempo, pues yo creo que eventualmente podrá considerársele como un patrimonio industrial, pues porque hay un hecho histórico significativo y pues cumplió la función principalmente industrial. Recientemente escuché que estaban en proceso de catalogarlo como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es que incluso yo creo que para el imaginario común de la población que vivió pues, la tragedia, pues tiene ese valor gigante y es parte del paisaje industrial del territorio, que también fue como para mí un gran descubrimiento y me encanta todo el tema del paisaje, pero no lo había visto desde esta parte industrial precisamente por mi un poquito medio rechazo al tema, pero pues reconocerlo, identificarlo como enlazado con la memoria colectiva de la población que vivió esto, dije, qué potente ese lugar. Y aterrizándolo con Colombia y también con la investigación que tú realizaste, con todo el tema pues, de la estación y todo esto, yo dije, pero con Dani decíamos para Pipe, esa investigación tuvo que haber sido demasiado simbólica porque fue también como ahondar y sumergirse en su propia identidad, en quién es él o al menos no como quién soy yo, qué hago, de dónde estoy, pero sí como, hey, él se está pensando en como reconociéndose desde su propio territorio donde vivió un montón de años, de donde es su familia y me imagino que obviamente eso tiene un peso muy grande. Nos encantaría realmente que nos contaras a nosotras y también a las personas que nos escuchan cómo fue esa investigación, qué fue lo más chimba que descubriste en ello y como todos sus valores, pues que tiene ese espacio que investigaste para ti y para las personas con las que hablaste y todo esto. Sería como... Voy a enlazar esto con algo que dijiste súper importante, que es el paisaje industrial, que es un nuevo concepto que se está tomando para catalogar este patrimonio y que es desde una aproximación estética que se le ve. Entonces, este paisaje industrial pues se ve muchísimo en contextos europeos, prácticamente en todo lado. Entonces vemos estos hitos que se van dando a lo largo del contexto urbano e incluso rural, en los que se alzan como silos, se alzan las chimeneas de una industria, formas muy marcadas de la industria que van formando entre todos pues, el paisaje industrial. En ese sentido, pues sí, desde pequeño muy interesado como en estos elementos particulares que se alzaban a lo largo del municipio. Pues yo veía, por ejemplo, el Molino San Carlos, que es uno de los que enlisté en el inventario. Pues es un edificio de 4 o 5 plantas que es mucho más alto que todo lo que hay en el contexto y que está cerca a una quebrada. Entonces, pues yo me empezaba a preguntar, ese edificio que está ahí quieto, que es la parte de atrás de un parqueadero hoy en día, pues qué valor tiene para nosotros. Entonces, pues es triste, por ejemplo, hoy ver que ese edificio sigue igual como estaba cuando yo era pequeño. Los únicos cambios son que la cubierta ya se desplomó. Entonces, siguen ahí las preguntas del por qué es importante este patrimonio, qué le aporta a la memoria colectiva del municipio, de la Sabana de Bogotá y qué hacer con ese patrimonio. También por eso el interés de hacer este proyecto de grado. Por supuesto, también la estación del ferrocarril, pues que es muy particular respecto a las que hay en el país, pues porque demolieron la original para construir una en el periodo de transición con una estética totalmente diferente, pero que pues es particular porque pues uno la reconoce a lo largo de toda Colombia con un estilo republicano, con una cubierta que sobresale, pero esta pues tenía como muy ecléctico, arcos, teja de barro,
Entonces, pues en un lugar tan privilegiado para el municipio como lo es al lado del parque principal, pues por supuesto de niño pasaba ahí y decía, pues este edificio quieto, ¿dónde está el ferrocarril? ¿Por qué esas vías del tren ya no se usan si antes funcionaban tan bien? Entonces, como todas estas preguntas me van encaminando a, pues, ¿qué pasó con la industria? Porque esos edificios que se veían tan importantes para su época, al día de hoy ya no tienen ninguna actividad, ya no está presente en la memoria colectiva de la gente porque no saben qué es, para qué sirvió alguna vez y se está cayendo, o sea, estéticamente también se ven en ruinas y todo eso. Entonces, pues nada, también es como mi posición como arquitecto de vincular el interés que tengo por el patrimonio, vincularlo con el diseño. Entonces, pues, ¿qué uno puede hacer con una estación del ferrocarril que se estancó en el tiempo, que ya no funciona, y reformularla para que los mismos ciudadanos y las mismas personas que visiten el municipio la vean con otros ojos de que particularmente en mi proyecto de bregado formulé la reinterpretación de este edificio a partir de la reformulación de la experiencia espacial. Entonces, era ver cómo un edificio que normalmente se asocia al pasar, al moverse, al usar, a lo funcional, cómo se puede relacionar con el estar, con el apreciar, con el detenerse a observar y valorar eso que se está viendo. Entonces, como un hito de esos industrial, pues puede propiciar otras cosas. Y gracias a que es un patrimonio emergente, pues está la oportunidad de verlo con esta mirada contemporánea de un edificio que puede ser intervenido para propiciar las nuevas necesidades contemporáneas. Esa es la gran duda, ¿no? Como son espacios tan grandes y en muchas ocasiones a cielo abierto, pues uno realmente no sabe, estuvimos hablando con Marc como del término ciudad-museo. Entonces, sí, como que se convierte en un museo y ya. Como que, y especialmente en las cartas en las que leí, no hablaban como de un tema propositivo. No sé cuáles son esas como estrategias, no sé el estado del arte, como qué se podría hacer porque uno se imagina, digamos, como que le tiene que dar valor a tantas cosas intangibles que quitar cualquier máquina, quitar, no sé, cualquier vestigio, como cualquier cosa que hiciera parte como de esa época, pues ya va a quitar completamente como el valor que tenía. Entonces, no, pues no sé de pronto si hay como ya algunas propuestas, pues además de la tuya, como sobre qué hacer con ese patrimonio, cómo llevarlo a la actividad nuevamente. O sea, si solamente se puede llevar una actividad tipo museo o han propuesto, no sé cómo manejar como esos edificios. Sí, Dani, pero tampoco hay que llegar a patrimonializar todo en términos paradigmas contemporáneos del patrimonio, en los que pues ya se empieza como a considerar todo patrimonio y pues no debería ser así. No todo tiene el valor suficiente para catalogársele como esto. Pues por eso la importancia de poner en valor estos edificios, estos objetos. Pues actualmente como los referentes que uno ve en torno a la intervención del patrimonio industrial, ve uno que tratan a este patrimonio como contenedores culturales. Entonces, aprovechando estas moles de edificios, pues que en su interior, como eran bodegas o funcionaban para máquinas gigantes, pues tienen un espacio aprovechable significativo. Entonces, ve uno edificios como el Tate Modern en Londres, que pues sí, actualmente es un museo que fue intervenido por Herzog y de Meuron. Entonces, aprovechan como esa monumentalidad, esa escala gigante para las exposiciones. ¿Cómo, Pero cómo mire que funciona? acabo de caer en cuenta, ya que Pipe mencionó lo del espacio, pues que no lo había tenido presente porque veo más esta época desde el urbano, pero desde lo arquitectónico, recordé que, no me acuerdo precisamente en este momento, creo que fue Brighton, la ciudad en la que, de Inglaterra en la que estuve en una rumba, en un espacio que era antes una fábrica, y esto era un rumbón masivo. Claro, es un espacio gigante, entonces, claro, eso se volvió como, era una discoteca. Obviamente no estoy diciendo que ahora toda la arquitectura industrial la vamos a volver discoteca, pero sí, pues es otra opción, ¿no? Y en efecto ese espacio pues súper amplio, pues permite que, no sé, aparte
de algo cultural, podría ser cualquier cosa que requiera la palabra flexibilidad, porque en el mismo espacio pues lo permite, ¿no? Súper flexible. No hablaría de la degradación del límite porque me parecen moles, pero sí como al menos un límite interior se podría como difundir porque no hay como elementos arquitectónicos tan presentes que dividan el espacio, sino que el espacio es más dividido es por las mismas máquinas. Pero no sé, sí, creo que hay muchas posibilidades. Sí, de acuerdo. Sí, esa condición espacial que tienen, por lo que decíamos, pues casi tipo loft. Entonces, pues sí, prácticamente tú puedes hacer lo que se necesite en el contexto en el que está, porque eso principalmente es lo importante del patrimonio industrial. Hace un momento decía sobre el Molino San Carlos que tenía una quebrada al lado. Entonces, todos esos elementos ambientales, contextuales, pues son sumamente importantes para estos edificios, pues porque de ellos se nutrían, gracias a este contexto funcionaban y pues hay que ver al día de hoy cómo ese contexto le nutre pues esa nueva actividad que puede albergar. ¿Y quiénes recuerdan la memoria de este patrimonio? Les cuento que para mi proyecto de posgrado, para los inventarios, hice una serie de grabaciones a personas que trabajaron en este patrimonio industrial para que me diera una noción de esa memoria colectiva en torno a estos edificios. Entonces, uno de ellos fue el que les conté, el que trabajó en la estación del ferrocarril, y otro fue el que trabajó en el Molino San Carlos. Mi plan era aquí mostrar esas grabaciones, que todos los oyentes lo escucharan, de palabras propias de quienes trabajaron en este patrimonio, pero desafortunadamente las grabaciones las perdí en el transcurso de este año, y el año pasado lo que hice fue presentar unas fichas de inventario a partir de la memoria en las que en frases y en palabras de quienes vivieron este patrimonio en el municipio contaba esa historia, esas historias en torno a los inmuebles. Pues a modo general les cuento que pues eso fue lo que me permitió, como les expliqué al principio, escoger estos edificios que representan el patrimonio industrial en la Sabana de Bogotá, y pues en el caso de estudio que tomé, que fue Facatativá. Me parece hermoso y de hecho me imagino ahora en este momento, no sé, como recopilar la memoria de todas las personas que trabajaron en todas las trilladoras y fábricas de país, ¿se imaginan? Porque además viajar por Colombia por carretera es precioso, es muy lindo. Y enlazándolo del paisaje industrial, pues acabo de caer en cuenta que en muchas ocasiones he recorrido pues lugares donde está súper potente el paisaje industrial, porque tú ves como las arroceras todavía que funcionan, las que ya son los campos enormes abandonados, con la fábrica ahí de fondo, o incluso los esqueletos, las estructuras pues, de esos edificios. De hecho, yo estudié mi primaria en una trilladora, no, trilladora no era una algodonera, gigante, entonces imaginarán cómo eran esos salones de enormes, gigantotes, y acabo de caer en cuenta que, pues, de cierto modo, se estaba ahí también interviniendo, era un colegio, ¿no? Y con los demás edificios que se ven en el paisaje industrial de Colombia, y también, por ejemplo, con las líneas férreas y todas las estaciones que hay, esas transformaciones simbólicas y físicas necesarias para que sean activas en la contemporaneidad, y como ya lo hemos hablado y como tú ya lo has investigado y estudiado, o sea, como no sé, como trascender ya el vestigio de sí porque sí, y pues utilizar esos espacios estratégicamente pues para tantas necesidades de la sociedad colombiana actual. No sé, ¿qué opinión te merece esa relación de vestigio y ciudad museo, abandono, patrimonio, como este collage de palabras que nos compete en la contemporaneidad? Te respondo contándote sobre una de las historias que se perdieron y que fue en el Molino San Carlos, porque también es súper interesante ver las historias que guardan estos edificios y que aún no han sido contadas, aún no han sido escuchadas. Entonces, pues es una pena que se hayan perdido esos audios, pero pues al menos intento contarles lo que escuché. Lo que escuché e investigué, motivándolos también a que se interesen
pues en estas historias que les cuentan sus abuelos, las personas mayores en torno a, pues a diversas cosas que vivieron en municipios, en lugares, experiencias que tuvieron, porque todo esto va armando pues la memoria colectiva y pues hace parte de quienes somos, ¿no? Era una familia que vivía en los 30 después de que el auge de las harineras cayera, que ya no se utilizaran por cuestiones de que pues ya dejó de ser viable para los empresarios que fundaron estos molinos en estos contextos. Se acabó, ese edificio quedó pues a disposición de uno de los familiares de los empresarios. Ese familiar tenía otros, como unos amigos conocidos, quienes eran campesinos que querían vivir en la ciudad, en lo urbano, pero no tenían a dónde quedarse. Entonces le pidieron a este señor dueño de este edificio que si los dejaba quedar en el molino. Entonces pasan prácticamente 20 años en los que ellos viven dentro de este edificio, pues con una escala gigante que tiene un vacío en su interior, pues porque había una máquina que atravesaba todo el edificio y pues imaginarse uno vivir en un edificio de esta connotación, de estas cualidades espaciales, pues tremendo. Y pues cuentan historias de cómo pues la gente como que les iba a golpear y venga, usted vive en un lugar donde pues antes trabajaba mi esposo. Y ellos sí, pues sí, tenemos un techo, le estamos dando un uso a algo que estaba abandonado. Pues nada, es ver cómo estas historias pues se van entrelazando, dándonos nociones de estos paisajes industriales y que pues van marcando también hitos en la historia, así como... Sí, porque me parece pues una nota que estás invitándonos propositivamente a verlo un poco más allá que, sí, con que el vestigio y desde la misma historia de esta familia que pues sin ellos tener el conocimiento académico de cómo intervenir en un espacio patrimonial, pues dijeron, no, porque no habitamos acá, si está este espacio disponible, pues hagámoslo. Asimismo, pues porque no vemos todas estas estructuras en todo el territorio colombiano, sabiendo que en su momento fueron tan simbólicos y funcionales, pues, hey, ¿qué hacemos con esto? No los dejemos ahí, que no queden en hitos, que no queden en vestigios, sino trascender. Bueno, y por último, nos gustaría que nos relataras la experiencia espacial de tu proyecto favorito de arquitectura industrial, que evoque la memoria lo más detallada posible, que nos permita transportarnos a esos espacios e intentar imaginarnos tu propia experiencia. ¡Buah! Varios que me gustan, pero creo que explicaré entonces el proyecto que más tengo en la cabeza de intervención al patrimonio industrial y que es el de mi proyecto de grado del pregrado. Entonces, pues tiene que ver mucho con este tema que hablamos acá en el podcast. Me encanta la experiencia espacial y desde ese momento lo desarrollé. Entonces, pues haciéndonos la imagen de esta estación que es ecléctica, con tejas de barro a cuatro aguas, arcos, una arcada a la cual uno entra y pues ya dentro de la estación se puede uno encaramar al tren. Es la reinterpretación de toda esa experiencia espacial del pasar, de lo funcional, a algo mucho más del estar, del apreciar, del potencial que tiene un lugar como este, un contexto como lo es el centro histórico de Facatativá. A esta estación se le añade un volumen que forma un patio. Entonces uno entra por la estación, sube las escaleras de la estación, se conecta por un puente que pasa encima de las vías del tren para pasar a un museo arqueológico que narra toda esa historia de los muiscas en el territorio, de las piedras del Tunjo de Facatativá. Es un volumen más pesado que tiene que ver con todas las piedras que hay en este parque arqueológico, para pasar luego a un bosque de columnas en el cual es horadado también por árboles, evocando pues toda esa relación con la naturaleza que siempre tuvo el municipio, y para finalmente pasar a un volumen que tiene las actividades culturales más importantes del municipio, que son pues, la orfebrería, las danzas, y todos estos tres volúmenes que acabamos de pasar enmarcan un patio que es el lugar por excelencia que reunía, donde se hacían los eventos más importantes en el municipio, tanto para los indígenas en el parque arqueológico, donde hay una rotonda como un centro ceremonial, y para los fundadores del municipio, pues en la plaza del parque principal.
y pues un valor simbólico otorgado por los indígenas, por la geografía, donde Facatativá significa cercado fuerte al final de la llanura, como un terreno plano rodeado de montañas. Eso era lo que se replicaba en el proyecto, ese patio rodeado por actividad. Permite como esa relación social y esa presentación de todas estas actividades que se saben hacer en el municipio. Y al final del recorrido tenemos unas huertas urbanas que tiene que ver con todo ese desarrollo agroindustrial que tuvo el municipio y que al día de hoy pues es reconocido por el cultivo de fresas. Entonces, como evocando mucho lo que era este contexto para el municipio, en el cual tenía una plaza de mercado que se relacionaba con todo este transporte de mercancías y de personas del ferrocarril y pues todas las actividades culturales que tiene el municipio y que al día de hoy no tiene un espacio para tenerlas. Entonces es esa reinterpretación de esa estación, añadirle unos volúmenes con unos programas que necesita el municipio el día de hoy y pues que reformula esa experiencia de uno estar en una estación para movilizarse a estar en una estación para quedarse y ver y apreciar un fragmento de la historia contada a partir de unos edificios que marcaron unas transformaciones sociales y pues en el contexto de la sabana de Bogotá. Arcapato, qué cool haber atravesado este recorrido juntos hasta el final. El apoyo que nos das es increíble y por eso nos gustaría tomarnos un café contigo y así apoyarás aún más el proyecto. Para hacerlo puedes ingresar al link de nuestra biografía en Instagram, recuerda, es Arcapata con Q, y así nos das energías para continuar recorriendo la arquitectura pata. Muchas gracias y te deseamos muchas experiencias espaciales. Para saber más sobre nosotros y disfrutar de diferentes contenidos sobre la arquitectura pata, nos puedes seguir en Instagram como Arcapata con Q y recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Deezer, Google Podcasts, Spreaker y demás plataformas de podcast. Hasta un próximo recorrido.